Ni siquiera mete mente ni corazón en nada. Pero si está escrito en la Biblia, quiere decir que Dios sabe lo importante que es. Para Él es importante. Y si es importante para Dios, nosotros debemos de darle la importancia que Dios le da a su palabra. No son casualidades que Dios le haya dicho a Moisés: escribe los nombres de cada una de las personas que van a participar en esta guerra. Entonces, de hecho, son cosas que nosotros no estudiamos mucho, y hay cosas que hasta de memoria deberíamos saber de estos pasajes. Porque en estos pasajes Dios le está diciendo al pueblo de Israel que hay una guerra que enfrentar. No se lo dice tal cual cuando empezamos, pero desde el momento que está preparando un ejército para enfrentar batallas, pues les está diciendo que van a enfrentar una guerra, y vamos a ver más adelante. De hecho, podemos hacer una mención que ya algunos conocemos de las guerras de Israel. Vemos que el pueblo de Israel estuvo muy pasivo cuando venía del desierto, del Éxodo. El Éxodo, que en parte nosotros vemos que uno de los sentidos y significados que le podemos dar es el libro de la liberación de la esclavitud. Entonces, o el libro de la redención. Y vemos que cuando venían en el camino tuvieron que enfrentar una batalla. Pero esa batalla prácticamente Dios la peleó por ellos. No estaban ejercitados en la guerra, venían de la esclavitud, no eran soldados, nada preparados. Y entonces vemos que cuando la guerra la peleó Dios por ellos a través de los brazos de Moisés, levantándole los brazos, y luego si bajaba los brazos, iban perdiendo, si subían los brazos, que estaban ahí y Aarón, deteniendo los brazos de Moisés para que no se cansara de estar con los brazos levantados, que simboliza que el brazo de Dios estaba peleando por ellos. Pero en esta ocasión les dice: ustedes van a tener que pelear, que enfrentar sus batallas. Y como veíamos la semana pasada en lo que comparábamos, como dice el doctor José Normagui, es un libro que podemos comparar todo el libro, de principio a fin, con el libro del progreso del peregrino. Porque eso es un peregrinar que va a empezar y los está preparando para ese peregrinar. Dios los está preparando para que vayan, para que peregrinen, para que caminen sin un lugar fijo hasta llegar a Canaán. Y lo que vamos a ver y lo que estamos viendo en esta parte es que Dios los está preparando, y eso lo podemos ver un poquito, analizarlo un poquito. Lo está preparando para una guerra que enfrentarían dentro de 40 días. Esta guerra, para los que Dios lo está preparando, la iban a enfrentar dentro de 40 días. Así es que no era tanto el tiempo, pero lógicamente con la preparación que Dios da, era suficiente para enfrentar la guerra. ¿Qué tenían que hacer en la primera guerra que iban a enfrentar cuando iban a conquistar Canaán? Poner en práctica la fe. La fe en un Dios que ya les había demostrado a ellos con hechos indubitables, les había comprobado que es un Dios, el Dios todopoderoso, y que es el único Dios, y que les había demostrado que todos los ídolos, los dioses imaginarios que habían servido en Egipto eran mentira, como son todos los ídolos, mentira, no es nada un ídolo. Sin embargo, si alguien le da poder, le cree, pues para esa persona tiene el poder en su mente, pero a la hora de la acción resulta que le sale pies de barro, se desmorona. Cualquier ídolo se desmorona ante el poder de Dios. Entonces ya les había dado muchas pruebas al pueblo de Israel para que estuvieran listos para la guerra
que haciéndole cuentas, ellos podían hacerle cuentas de allá a Caná por todo lo que se decía, a lo mejor no conocían, pero por lo que sabían de la geografía, sabían que en un poquito tiempo iban a estar, de cuando salieran en adelante, pues en 40 días, ¿verdad? Que es lo que sucedió, iban a estar en la frontera de Canaán. Y Dios los preparó para eso, para esa batalla. ¿Qué necesitaban? La fe. No sé qué se parece a nosotros, ¿verdad? ¿Será que somos lo mismo? Dios quiere que nosotros pongamos en práctica la fe. Y cuando el doctor Bernard Magui hace comparación con el progreso del peregrino, vemos que en todo el camino lo que está en práctica es la convicción y la fe del personaje de la película o del ¿cómo se llama? O del libro, que es el que, por ejemplo, yo me acuerdo, mi papá predicaba con ese libro, regalaba ese libro. Es más, había en el tiempo que yo me acuerdo que mi papá testificaba con eso, mi papá compraba o le regalaba, no sé, pero yo le llegué a ver con el libro en hojas sueltas, escrito, y lo regalaba a las personas, compañeros de trabajo, testificaba con ese libro. Y también la historia de mi papá dice que hubo personas que de ahí se fueron al seminario para ser pastores. Entonces mi papá estaba, como dice luego, andaba, le faltaba todavía tomar decisiones en cuanto a su convicción, pero ya testificaba. Creía totalmente. A él le faltaba tomar decisiones muy personales que lo vimos tomarlas. Por ejemplo, la decisión de que ya a los 80 años, ¿no?, decidió bautizarse. Entonces, pero él testificaba con este libro. ¿Qué quiere decir? Que Dios acomoda todas las cosas de antemano, de tal manera que él les mostraba el Evangelio a través de las hojas del libro del Peregrino. Entonces vemos que no anda nada errado. Y luego, cuando ya conocemos la historia de este libro, que es un sueño de Juan Bunyan, un sueño de revelación, podemos decir, porque cómo se acomoda perfectamente. Casi podemos decir que ese libro se acomoda paso a paso, lo que vamos a estar viendo en este libro de Números, en cuanto al peregrinar del pueblo de Israel por el desierto. Y también nosotros sabemos, como decía Tony Sauceda, el mundo es un desierto que agua para el alma no puede producir ni una gota, nada. Y miren, nosotros hoy estamos viviendo tiempos más difíciles de lo que creemos. Los tiempos son mucho más difíciles para la fe de lo que nosotros creemos. Y necesitamos creerle verdaderamente a la palabra de Dios, porque no le creemos totalmente a la palabra de Dios. Y ese sí es un problema que está teniendo toda la iglesia cristiana en todo el mundo. Los únicos que están muy conscientes de las dificultades del confrontar al mundo son los que están en medio de las guerras, porque allí tienen que tomar decisiones rápidas de fe. Los que están en medio del hambre, los que están en medio de la persecución. Y Dios aquí nos tiene a nosotros un poquito de relax, podemos decir, en cuanto a las persecuciones de la iglesia. Y nosotros, ¿qué hacemos? Nos relajamos y empezamos a pensar lo que no podría pensar una persona que está en medio de una persecución por el Evangelio. Una persona que está en medio de una persecución por el Evangelio no piensa ni se imagina las tradiciones, actúa inmediatamente. Pero nosotros estamos a veces en dos aguas, las tradiciones, las modas, estamos en dos aguas. Y pareciera que estamos en una mejor posición, no, estamos en una peor, en una posición más difícil que ellos. Porque ellos o toman la decisión rápido o no la toman y ya.
Sí. Él tomó una decisión. ¿Estaba en la guerra? Sí, Urías. Urías es un ejemplo. Por eso el castigo de David fue tan directo. Porque David hizo cosas con alevosía en esa situación. Entonces, nosotros vemos que siguiendo en el tema que íbamos, los que están enfrentando la guerra, verdaderamente la guerra de decisión, o lo niegas o lo anuncias, una de dos, antes de morir, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Pues la fe decide. El hombre de fe, allí en medio de todos, decide dar la vida. ¿Okay? ¿Por qué? Porque me espera la vida eterna. Pero los cristianos relajados, donde no hay la persecución abierta de muerte de esta carne, de cortar la cabeza o de darle un balazo, no hay tanta persecución, aunque estamos viviendo tiempos difíciles en México, no tiene nada que ver con las persecuciones, por ejemplo, que sufrieron los apóstoles o los primeros cristianos. Sin embargo, este relax que existe nos debería de dar a nosotros discernimiento, ánimo, despertar para aprovechar el tiempo, como dice la palabra de Dios, para testificar, no para disfrutar de las cosas de este mundo pervertido. Por eso les decía ahorita, es muy fácil para nosotros, mucho más fácil, ponernos a ver una película, ponernos a ver una serie, ponernos a ver una novela, todos los TikToks esos que salen seguidos uno tras otro, verlos como si nada, nos es bien fácil y bien emocionante. Pero ¿será emocionante para Dios lo que hacemos? ¿Será emocionante para el alma de fe? Entonces, ahorita estamos viviendo tiempos sutiles del enemigo, de una persecución. A los que no han visto la película ¿cómo se llama? ¿Qué estoy diciendo? Del peregrino, pues les aconsejo que la vean, es buena. Yo la he visto en todas las formas que hay como 4 en caricatura. Y tiene enseñanza para que nosotros tengamos algo, y es muy práctico porque se ponen a verla y está uno aprendiendo. Pero en este mundo nosotros no detectamos la sutileza del enemigo en cuanto a las formas de vida que nos toca vivir en estos últimos tiempos. Y si hacemos un recuento de los capítulos de novelas, de las películas, de esos rápidos que son el TikTok o no sé cómo se dice, que vemos cada día, nos vamos a dar cuenta que somos unos desvergonzados delante de Dios. De eso nos vamos a dar cuenta. Pero si lo vemos desde el punto de la fe, porque qué suave, ¿verdad? Como decían Manolín y Quiliski, la parte buena, que es la que oíamos nosotros en la radio, porque dicen que son del perro, o fueron, ya murieron. Pero uno de ellos decía, fíjate qué suave, era su dicho. Bueno, se nos hace muy suave. Vamos manejando el ambiente y no tomamos en cuenta que hay una guerra que está declarada, y la voy a leer, Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, hay una guerra que es declarada. Los que están en Cristo tenemos una ventaja, pero no deja de ser nuestra batalla. Y nuestra batalla es, Cristo dijo que permaneciéramos en Él. Dice en Génesis 3:13, después de que Adán y Eva cayeron en pecado, entonces Génesis 3:13 dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí.
Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esta es la sentencia primera que le dio Dios a los serpientes. Y luego le declara la guerra. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Allí nació la guerra que nosotros ahorita nos toca pelear, allí nació. Así es que, ¿quién se escapa de la guerra? Si antes de que naciera el primer hombre, el primer ser humano en la tierra, Dios le está diciendo a la serpiente y a Adán y Eva que hay una guerra. Que hay una guerra. Dice: y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y luego, ¿sí? Y luego después da el orden, un orden de la forma de actuar del hombre y de la mujer en cuanto a su castigo. Y dice: a la mujer digo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Y todo esto son enseñanzas, fundamentos, es lo que estamos viendo. Y él se enseñoreará de ti. Esto no cambia nunca, ¿eh? Y el hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y esta sentencia es tan perfecta para entenderla que nosotros a lo mejor no queremos obedecer en trabajar, ¿verdad? El hombre no quiere tomar sus responsabilidades que le tocan. No queremos a veces, ni la mujer es la que le toca a ella. Pero la historia nos dice que esto sigue vigente, porque dice: no comerás de él, o sea, del fruto. Maldita será la tierra por tu causa. Ya se quitó la maldición de la tierra. Si no se ha quitado la maldición de la tierra, si sigue la maldición, ¿qué quiere decir? Que las guerras siguen, las reglas siguen. El mundo cambia, el sistema cambia, pero las reglas siguen. Nosotros hoy, la gente de la humanidad está viviendo, aún los cristianos, conforme a las reglas que el mundo ha dado y que ha seguido. Así estamos viviendo. Por eso les decía que estamos descuidados en muchas áreas de la vida. Y es que justificamos todo. Pero si vamos viendo el orden del estudio que estamos viendo en números, pues vamos a dar cuenta que las reglas siguen siendo las mismas reglas. Ahora, con una ventaja que nosotros tenemos, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Tenemos muchas ventajas en esta guerra. Es más, si nos decidimos a pelear la batalla, la tenemos ganada. ¿Por qué? Porque ¿quién es el capitán? El que venció la muerte, el que venció al diablo. Y es nuestro capitán. Entonces en esta batalla no es Josué, no es Moisés. Como personas ellos fallaron, pero como el que dirigía todo era Dios, la Biblia, la palabra de Dios se iba a cumplir con los defectos de los humanos. Entonces vemos que en este libro de números no es muy atractivo ponernos a leer tantos nombres que ya se murieron, ya son polvo. No se nos hace a veces tan atractivo, pero todo tiene una razón. Voy a leer lo que es los nombres. Los nombres, por aquí ya noté algo y me voy a saltar un poquito aquí para ir leyendo lo que dice aquí en referencia a la invitación al orden de Dios. Dice en el versículo 3, números 1-3, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra, los contaréis, tú y Aarón por sus ejércitos, y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres.
estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. Y pues ya conocemos los nombres. Los nombres son de Rubén, Eliur. Eliur es el primero nombrado. Sabemos que en el orden de mayor a menor no se le dio la primogenitura a Rubén, sino a Judá. Pero aquí el orden lo escriben del mismo orden en que nacieron. Entonces, Eliur quiere decir mi Dios es una roca. Y yo sé que en aquel tiempo los nombres tenían el significado de las personas, ¿verdad? Porque el nombre se tomaba después del resultado de una vida. Después era el significado. Pero ya vemos aquí que Eliur era un hombre que pensaba, que vivía confiando en que Dios es la roca. Entonces, ese fue elegido para ser el jefe de esa tribu. Ese era el príncipe, ¿verdad? Y luego después de eso vemos un hijo de Simeón, que se llama Selumiel, que es hijo de Zurisadai. Acá, ¿dónde he oído ese nombre por ahí? Por aquí he oído ese nombre cerca. Es un hermano de Billy. Sí, Zurisadai. Bueno, el Simeón es Selumiel, que es mi paz es Dios. Ese es el significado del nombre de Selumiel. Mi Dios es paz. Y luego viene Nazón. Nazón también es un nombre muy sonado ahorita en este tiempo, ¿verdad? Sí. Nazón, hijo de Aminadab, que quiere decir mi pueblo es noble. Es el significado. Nosotros le ponemos el nombre a nuestros hijos podemos decir en recuerdo o en referencia a personajes de la Biblia, pues no puede ser, pero que son vidas muy diferentes, cada persona vive su vida, no se apega porque significa que este es porque este es el significado del nombre, mi pueblo es noble, y ahora todos los nazones tienen que, no. Ya cada uno va a ir vituperando el nombre que le pusieron muchas veces. Pero eso ya es otra cosa. Entonces, Nazón dice, mi pueblo es noble. Y como les decía, como fue tomado como el primogénito, nosotros vemos que había un propósito. Después a Nazón, o su descendencia, la vamos a ir viendo, y si vemos la genealogía, por ejemplo, del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que ahí está Nazón, porque de allí desciende. Esa es por lo que nosotros entendemos que la primogenitura pasó a Judá, porque de Judá vendría el Redentor de nuestras almas, que es Jesucristo. Entonces, porque Judá tenía un poco de mejor comportamiento, no después de tener sus fallas humanas, ¿verdad? Pero en él se mantuvo la línea. Ahora, hay un propósito en la línea. Por eso nosotros vemos, y vamos a ver siempre en el Antiguo Testamento, en las listas, por ejemplo aquí de esta lista, en la lista que vamos a ver en el capítulo 26, que ya es otra lista. ¿Por qué? Porque todos estos personajes ya murieron para cuando se tome aquella lista, ya están después a las riberas del río, ¿verdad? Jordán. Entonces va a ser una lista que incluso vamos a ver que esta lista da una cantidad de personas, de soldados y de personas de todo a todo, que allá va a ser más corta, 2000, algo así, cerca de 2000 personas menos. Después de 40 años, en vez de crecer, el pueblo de Israel
poquito, no tanto, pero vemos que vamos a ver que menguó. Y que las batallas no es cualquier cosa, hay que poner mucha atención y sobre todo la fe. La fe, que es lo primero que va a ser puesto a prueba en el pueblo de Israel, hay que ponerlo en práctica. Porque la Biblia dice que nada más Caleb y Josué entraron. ¿Cuántos entraron de los 20 años? No dice, ¿verdad? Sí, nomás Josué y Caleb. Pero de los jóvenes ya debe de contar, pero nunca lo he leído. Los que entraron, los jóvenes. Sí dice, cuando le estoy diciendo esta otra lista, que vamos a verla ya más adelante, allí dice cuántos, igual que aquí, es que la lista general en ninguna parte la dice. Dice que aquí vamos a ver la cantidad de soldados, de hombres de 20 años hacia arriba. Y vamos a ver esa cantidad, que a esa cantidad todos los comentaristas, todos los teólogos, todos los eruditos de la Biblia le aumentan conforme a la capacidad de procreación de aquellos tiempos. El pueblo de Israel no tenía nada como hoy en día. Yo nada más he leído que Caleb y Josué. Digo, no, pero los demás, ¿dónde están todos? Nada más Josué y Caleb, de los de 20 años arriba, que salieron de la esclavitud de Egipto, nada más Josué y Caleb entraron. Ellos son unos de los 20 años. Nada más ellos dos entraron. Allí cumplieron otros 20 años. Después de aquí cumplieron más 20 años y son los que vamos a ver en la otra lista. Pero estos es el censo que se sacó desde allá. De hecho, este censo también está en eso. Entonces, vemos que hay un propósito. Hay un propósito en todo esto en cuanto a lo que estamos viendo aquí, en todo, incluso en los nombres. Ahora, estos nombres que estamos viendo los significados, es lo que también cada uno de nosotros, desde que se convierte al Evangelio, debería de hacer, tratar de darle significado a su vida y a su nombre para los que descienden de nosotros. ¿En qué sentido? De testimonio de fe. Nosotros cuando hablamos de Catalina Chavira, hablamos de un testimonio. Cuando hablamos de Genoveva Ruiz, hablamos de un testimonio vivido, que vivió para nosotros ese testimonio. Entonces, lo importante es que cuando nosotros pasemos más adelante, que los que se quedan puedan dar un testimonio, y eso va a significar nuestro nombre para esas personas, a las personas que descienden de nosotros. Y nosotros vemos que sí tenemos sentido de las personas que han sido delante de nosotros. Nosotros cuando hablamos de David, cuando hablamos de José, tenemos un testimonio claro testimonio. Entonces, para nosotros, José Acosta significa algo. David Acosta significa algo muy importante, porque le dieron significado a su nombre. Epifanio Acosta le dio significado a su nombre. Genoveva no se diga. Y si seguimos, y también tenemos del lado adverso personas que son muy cercanas a nosotros, que le han dado más sentido a su nombre, más testimonio después de conocer el Evangelio. Oye, Y nosotros también hay otro que se nombra Gilberto Holguín. Él entró y es pastor del medio de todos. ¿Quién es? Beto de Adela. Ah, bueno, pero él no podemos decir su testimonio final. Estamos hablando de personas. O sea, nosotros podemos escuchar de la gente que queramos, pero en vida, esas personas van en la lucha todavía. Todas las personas van en la lucha. Y nosotros mismos estamos en la lucha para darle sentido al testimonio que vamos a dar. Estamos hoy, este día, en esa posición, toda la gente. Y cuando José se fue, dijo mucha gente, dijo, pues ya se acabó todo, dijo, no. Cuando se fue José, le dije yo a esa persona, no, de Moisés resucitó Josué, que no.
bajo otra lucha. Lo que pasa es que, mire, la Biblia dice claro, y nosotros tenemos que tener así, ¿verdad? La gente que se va deja un testimonio, sus obras Siguen con él. con ellos siguen. Así es que de eso se trata. De eso se trata. Entonces aquí vemos de estos personajes que estamos viendo por ejemplo, mucha gente tiene ese nombre, pero nosotros conocemos a un masón muy famoso, es más, es famoso a nivel mundial, pero es un depredador del evangelio. Yo ya lo comparé como con Nabucodonosor, él es una bestia, porque eso sentía Jesucristo. Pues Nabucodonosor se le queda corto, ¿no es así? ¿A qué? Se le queda corto, porque Nabucodonosor tuvo temor. Bueno, todavía no se acaba al final. Nabucodonosor tuvo temor, por ejemplo, le digo, no podemos hacer comparativas, ¿sí? Tuvo temor del Dios de Daniel, del Dios de Daniel, y donde termina el libro, con la escritura de Nabucodonosor, él terminó dándole la gloria al Dios de Daniel. Entonces ya no sabemos lo que pasará después con él, porque sí fue una buena reacción, pero tuvo muchas reacciones muy negativas. Pero aquí estamos viendo, y luego vemos este de la Nazón. Entonces de Nazón tenemos mucha historia, porque tenemos la descendencia, tenemos llega hasta el rey David, y luego sigue con la familia del rey David. Pero aquí vemos ya de Isaacar, tenemos a Natanael, que es también, le dio sentido a su nombre, y es don de Dios. Natanael es don de Dios. Y luego enseguida tenemos a Eliab, hijo de Zabulón, ¿verdad? Que es mi Dios es Padre. Ese es Eliab, hijo de Zabulón. Y luego de Efraín tenemos a Elisama. Vemos que José cuando le dio la bendición a los hijos de Jacob, cuando le dio la bendición a los hijos de José, les repartió y les dio, dijo, yo con mi arco y con mi flecha me gané algo. Dijo, entonces voy a darles a los dos bendición, a los dos. Y entonces dicen algunos eruditos, dicen eso venía de Dios, no es que se lo inventó Jacob, venía de Dios, porque Dios tenía determinado que siga siendo el número de los 12 en la guerra. Esto dicen algunos comentaristas. Y por eso entra Efraín en lugar de José y Manasés en lugar de Leví, que no va a la guerra. Pero bueno, esas son conjeturas de algunos comentaristas. Lo que sí sabemos es que ellos tienen doble porción, pero son la tribu de José. Ellos entre los dos son la tribu de José. Entonces de Efraín es Elisama, hijo de Amiud, que es, Elisama es mi Dios, escucha. Elisama de Efraín es mi Dios, escucha. Y el hijo de Manasés es Gamaliel. Gamaliel es, ¿qué? Recompensa de Dios. Gamaliel es recompensa de Dios. Y luego vemos a Abidán de Benjamín. Estamos viendo acá. Abidán, hijo de Gedeón, que es, Abidán es mi padre, es juez. Mi padre es juez, es el hijo de Benjamín, o descendiente de Benjamín, que es Abidán. Mi Dios es juez. Y luego de Dan tenemos a Ahiezer, Dios es bueno. Eso significa el nombre de Dan, Dios es bueno.
Yo sé que hay mucha gente que ha satanizado a Dan, y lo han borrado de la lista, pero Dios no lo ha borrado de la lista. Entonces, de hacer es Pequiel. Entonces, tenemos que hacer es Pequiel, hijo de Ocrán, que es encontrado por Dios. Hacer, o Pequiel, hijo de hacer, encontrado por Dios. Y luego tenemos de Gad a Eliasaf, mi Dios ha añadido. Ese es por qué, creo que es el último de Lea, ¿verdad? Entonces mi Dios ha añadido. Y luego de Neftalí, Ahira, hermano. Ahira. Ahira es el único que tiene significado adverso. No sé, a lo mejor como Judas, uno de los dos tenía que tener significado adverso. Dice, mi hermano no es bueno. Ese es el significado de Ahira. Entonces, nosotros sabemos que Neftalí, por ejemplo, Neftalí, que es Ahira, el hijo, que dice mi hermano muy bueno, Jacob cuando lo bendecía, dijo, Neftalí, sierva suelta, pronunciarán, o sea, iba a ser poeta, dichos hermosos, pero aquí ya estamos muy lejos, o sea, estamos 400 y tantos años de lejos de Neftalí y de aquella bendición, o por ahí cerca. Entonces, pues ya la descendencia, ya el hermano no era bueno. Mi hermano no es bueno. Ese es el significado del hijo, del descendiente de Neftalí, que es Ahira, hijo de Enán. Dice, estos son los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Y tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres, y reunieron toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de cabeza de 20 años arriba. Y luego empieza a nombrar ahora sí a cada la cantidad de soldados de cada tribu. Entonces dice que de los hijos de Rubén, antes de salir a la guerra, eran 46.500, y aquí hay que irle sumando, ¿verdad? Eran 46.500 de la tribu de Rubén. Y luego los hijos de Gad, ¿verdad?, eran por su descendencia, por sus familias, de las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Dice en el 25, los contados de la tribu de Gad fueron 45.650. Y luego vienen los hijos de Judá. Esta es la tribu que a veces decimos, bueno, pues cómo, ¿verdad? Porque Judá era el que traía menos. Cuando vinieron a Egipto traía 3. Sin embargo, de Judá encontramos aquí que fueron 74.600 soldados. Y ahí vamos viendo cada uno que se va mencionando, ¿verdad? De los fabulosos 57.400, es el que más se le acerca, ¿verdad? Y de la tribu de Efraín fueron 40.500. Y de la tribu de Manasés 32.200. Y así nos vamos contando hasta llegar al final. Dice que en el 44 estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada uno de sus padres, todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados
603,550. 603,550. Entonces, a esto, como les decía ahorita, le suman los que saben hacer cuentas de natalicios de ya de aquellos tiempos, ¿no? Dicen que eran entre 2 y 2,5 millones de personas las que iban a ir por el desierto. Entonces, ¿qué se necesitaba en esto? Un orden. Y sabemos nosotros por la misma Biblia que Dios es un Dios de orden, no es que esté empezando a inventar o empezando a ordenar. Dios siempre ha sido un Dios de orden. Aparte es omnisciente, entonces sabe todo. Sí, o sea, lo que pasa es que nos lo muestra para que nosotros sepamos o veamos que también nosotros debemos ser ordenados en el propósito de Dios, que nosotros debemos ser decididos, que nosotros debemos de estar preparados. Y como decía, iban a pelear una guerra dentro de 40 días, no era para dentro de 40 años como sucedió, era dentro de 40 días la preparación. Si Dios no los hubiera preparado para pelear la guerra dentro de 40 días, Dios sería culpable. Y entonces el argumento de que se rebelaron por falta de fe, la culpa sería de Dios y no del pueblo de Israel. Sin embargo, como Dios los había preparado, y no era una preparacioncita así nomás, los había preparado desde que los rescató, desde que les anunció que iba a rescatarlos de su esclavitud, Dios los empezó a preparar. Yo no sé cuántos de aquí pensamos que no estamos preparados por Dios, ¿verdad? Porque la Biblia dice, y mucha gente lo afirma, y nosotros también, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Pero cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios ya tiene un plan perfecto para toda la humanidad, Entonces, se lleva a cabo cuando a nosotros se nos predicó el Evangelio, y cuando nosotros predicamos el Evangelio a personas, son personas que no tienen defensa. Pero entonces hay una cosa que es muy importante, la palabra. ¿Por dónde viene la fe? Por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra. Por el oír la palabra. Aquí se trata de la palabra de Dios. ¿Qué hizo Moisés? Pues les anunció que Dios le había dado palabra y le había dicho que él dijera, y luego lo sacó de la esclavitud. Cuando Dios lo sacó de la esclavitud, ellos nada más tenían que decidir en seguirlo o no seguirlo. Yo no sé si hubo judíos que decidieron quedarse. Hasta es probable que haya habido judíos que dijeron, yo no voy. Pero hubo gentiles o mundanos que decidieron sí seguir y se vinieron. Entonces, lo que vemos es que en esa lucha, en la primera confrontación, el pueblo de Israel no tiene nada que hacer, no podía hacer nada. Solamente decidir seguir a Cristo. Entonces, por eso nosotros a veces cuando cantamos este canto sí lo debemos de entender. He decidido seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque un día se nos dice, es suave, que es bueno que cada uno investiguemos la historia de ese canto. Este canto tiene un significado muy suave. Pero es importante que nosotros, cuando decidimos seguir a Cristo, pues no se nos olvide esa decisión, que no se nos olvide en el camino, porque Israel a los 40 días fue confrontado. Después de partir de aquí de Números, que ya se preparó el ejército, que agarraron camino, a los 40 días estaban enfrente de los hijos de Aná, en Cades Barnea. ¿Quién era Aná? ¿El gigante? Bueno, los hijos de Aná eran gigantes, dice la Biblia. Entonces, lógicamente, era gigante. Entonces, los hijos de esos yo creo que se le escaparon a Dios de allá cuando los Nephilim se le escaparon y vinieron para acá. Porque acá andaban también después del diluvio. Entonces, pero vemos
que acá andaban esos gigantes y el pueblo de Israel tenía que enfrentar a los gigantes, pero tenían un Dios. Dios les había mostrado que Él podía con eso y más, solamente que pusieran la fe en Él. Por eso el apóstol Pablo después acá el escritor de Hebreos dice, no había fe. Este mismo evangelio le fue predicado aquí, pero no lo creyeron porque no había fe en los que lo oyeron. Y aquí vemos cómo el pueblo de Israel llega acá a Barnea y mandan 12 espías, ¿verdad?, para ver la tierra, para analizarla, para ver los caminos, las ciudades, cómo están y por dónde sería bueno hacer el programa de entrar. Y eso era de parte de Dios. Y resulta que fueron y vieron gigantes. Entonces no se pusieron a evaluar que el Dios que estaba con ellos era mucho más poderoso y que aparte les había prometido que los llevaría a conquistar la tierra de Canaán. Y nosotros vemos que a nosotros se nos presentan gigantes. Cuando viene algún problema fuerte, no me refiero a problemas, de todo tipo, incluso tenemos un enfermo en la familia, pero también cuando enfrentamos personas que vemos que son de altas jerarquías y decimos, ¿cómo le digo, verdad? Bueno, ahí es donde nosotros debemos de poner en práctica la fe y no achicarnos, no avergonzarnos. Aunque la respuesta sea negativa, no avergonzarnos, porque esos son los gigantes, como los gigantes que fueron a ver los 12 espías. Entonces cuando venían cargados de fruta. Ya conocemos la historia y la vamos a ver también más adelante. Y resulta que lo que traían eran frutos grandes, más grandes de lo que nunca habían visto. Y llegaron y dijeron, pues la tierra muy buena. Si era la tierra que Dios les había dicho que era como en el Edén, como un paraíso, que el fruto es abundante y no nada más abundante, sino muy, muy grande. Dijeron, pero eso estaba muy bien para los 12. Estuvo muy bien que había muy buen fruto, que si era la tierra como Dios decía, todo. Pero el obstáculo es que había gigantes en la tierra, dijeron, y nosotros delante de ellos parecemos langostas. Entonces, nosotros debemos ir aprendiendo a no vernos, no sentirnos como langostas cuando estamos delante de alguien para hablarle del Evangelio, para predicar, para testificar. Y eso también los ve peregrinos en el camino. Esos gigantes también los ve peregrinos. Por eso les digo que sí hay mucha comparación en cuanto a una historia y otra. Y vemos que esa fue su primera prueba. ¿Qué quiere decir? Que tenían que ir preparados para la batalla, para la guerra. Y a nosotros Dios nos ha dado lo mismo que les dio a ellos, la palabra. La palabra dice claramente lo que hemos estado viendo en ¿cómo se llama? En 2 Timoteo 3:16, ¿verdad? Que la palabra de Dios es útil. Entonces cuando vemos que aquí hay puras listas de gente, puros personajes que quién sabe qué será, cuando nos vamos y si de verdad nos ponemos a estudiar nos vamos a dar cuenta que hay mensaje aún en cada nombre del significado de los nombres. Hay un mensaje para todos nosotros. Y entonces sí nos vamos a dar cuenta que sí es cierto que lo que la palabra dice y es importante toda la palabra, y nosotros no tenemos a veces, pues no tomamos, ¿verdad?, el tiempo que se requiere para escudriñarla, para fortalecerla. Aquí pues puras listas de gente, puros personajes que quién sabe qué será. Cuando nos vamos y si de veras nos ponemos a estudiar nos vamos a dar cuenta que hay mensaje aún en cada nombre del significado de los nombres. Hay un mensaje para todos nosotros.
Y entonces sí nos vamos a dar cuenta que sí es cierto que lo que la palabra dice y es importante toda la palabra, y nosotros no tenemos a veces, no tomamos, ¿verdad?, el tiempo que se requiere para escudriñarla, para fortalecernos en ella y darnos cuenta que en todas partes que abramos la Biblia tiene un consejo que nos ayuda a enseñar, a redarguir, a corregir, a instruir en justicia, así como Dios, como Pablo le dijo a Timoteo. Y esto es con un propósito. El propósito de Dios, que el hombre sea perfecto. Perfecto para toda buena obra. Preparado para toda buena obra. Y eso es el plan que está haciendo aquí. Los está preparando para pelear batallas. Y ya vimos que la guerra no empieza hoy. La guerra, Dios le declaró la guerra a Satanás allá en Génesis capítulo 3, ¿verdad? En versículo 13 en adelante es lo que vimos ahorita, cómo le declara la guerra. Entonces Pablo a Timoteo le dice: pelea la buena batalla a la cual asimismo fuiste llamado. Es en 1 Timoteo capítulo 6. Dice que le dice a Timoteo que debe estar preparado. Eso le dice a Timoteo. Pablo le dice eso a Timoteo, pero Dios no lo dice a nosotros. Pablo no sabía que nos estaba escribiendo a nosotros, no sabía los tiempos, no sabía las épocas como hoy nos toca a nosotros vivir, pero vemos que Pablo le está diciendo a Timoteo que pelee, que hay una guerra que pelear, y eso está en 1 Timoteo 6:12. Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da Cristo, que dio profesión delante de Poncio Pilato. Nosotros conocemos la historia como sin muchas palabras, Jesús allí enfrente de Pilato nos dejó un mensaje completo de quién es Él, de su convicción, de su ministerio. ¿Cuántas cosas dijo Cristo cuando Timoteo le decía: dinos si tú eres el Cristo, si tú eres? Dijo: yo estoy aquí para dar testimonio de la verdad. ¿Qué es la verdad? Con eso salió Pilato. Y como hemos comentado otras veces, Pilato creía que estaba juzgando a Cristo. No sabía que el que estaba siendo juzgado era él. Todavía hoy lo juzgan esas palabras a Pilato. Entonces, vemos que dio un testimonio Cristo que es indubitable para nosotros. En todo momento. Entonces dice, ya para terminar esta parte, dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es un mandamiento para nosotros en el caminar de un peregrino. Nosotros vemos que eso es lo que esto es lo que pasa, y va a ir pasando y vamos a ir viendo en el comportamiento del pueblo de Israel, pero es un pueblo que ya tiene todos los elementos. Este ejército que Dios está contando, o que Moisés está contando, no es un ejército como los ejércitos que hoy se ven. Es un ejército que tiene el respaldo de Dios por la fe. Y todo lo que nosotros hagamos, sea de palabra o de hecho, debe ser para la gloria de Dios, porque es lo que tiene respaldo en la palabra y es lo que muestra la fe de un verdadero soldado de Jesucristo. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí, que es importante que nosotros veamos que tenemos todo lo que necesitamos, como lo tenía el pueblo de Israel. Entonces, cuando el pueblo de Israel confrontó la primera batalla, o estuvo enfrente de la primera batalla,
salieron y resulta que 10 de los 12 espías dijeron, le empezaron a hablar con el pueblo y decirle, no, ni para qué, no podemos, nos vemos como langostas junto a ellos. Ni para qué, empezaron a debilitar, perdón, la mentalidad de los demás. Entonces, fíjense, nosotros a veces nos gusta ser, es importante esto porque a mí me tocó vivirlo también y fui en muchas ocasiones y he sido gente que se recarga en los demás. Pero Dios no nos mandó a recargarnos en los demás. Dios nos llamó exactamente a ser protagonistas de la fe, a cada uno. Y ¿saben qué? Los cristianos de hoy en día son más los que quieren recargarse en otros, que los que toman la delantera y que agarran la palabra de Dios y que la escudriñan y que la tratamos de testificar a la gente. Entonces, Dios a eso nos llama. Estos soldados no eran llamados a que se vayan recargando uno en otro. Yo ya vengo cansado. No, tú sí eres muy valiente, déjame recargo en ti. Aquí cada uno tendría que hacer frente. Y aquí la prueba está en que Dios no es Dios de montones. Individualmente, ahí los trató a los 12 espías. Y resulta que vienen los 12 y 10 dicen, ¿saben qué? No vamos a poder. ¿Y saben qué es lo que va a suceder? Que nuestros hijos van a ser presa de esos gigantes y van a destruir todo. Y Josué y Caleb se pararon enfrente y dijeron, no, sí podemos, es que no vamos solos. Les dijeron, pues va Dios con nosotros. Somos un ejército de Dios, de Jehová. Y no quisieron creerle y amanecieron muertos, los 12. Los 10 se murieron. Bueno, eso lo vamos a ver ya cuando vayamos allá, a ver si es cierto o no es cierto, a lo mejor estoy diciendo mentiras, ¿verdad? Y Dios les dijo, todos los que les creyeron, porque nadie les creyó a Josué y a Caleb, todos los que le creyeron a los 10 mentirosos y a los 10 cobardes, todos los de 20 años arriba, se van a morir, a quienes no van a entrar a la tierra de Canaán. Yo los voy a llevar, los voy a hacer cruzar el río y ustedes no van a cruzar. Todos los de 20 años. Entonces este ejército que estamos viendo aquí, este ejército, Adiós Nicanor, no pasaron. O sea, no pasaron el río Jordán. Ahora, hay una cosa que vamos, sí, también eso lo vamos a ver allá más adelante. Cómo el ejército se fue bien rápido. De 20 años arriba, pues ¿qué quiere decir? Que muchos murieron de 60 años. O de menos. De 60 años. Quiere decir que esto, si Dios no lo hubiera acelerado, Dios acomodó las cosas. Ya estaban juzgados en este momento por cobardes, por falta de fe. Entonces, pues, sin embargo, dijo, pero Josué y Caleb, como ellos sí, me creyeron, son los únicos 2 de 20 años arriba que van a cruzar el río Jordán. Son los únicos 2 que van a heredar la tierra prometida. ¿Y cuántos años? Y ellos sí ya eran grandes por lo que se ve. Ya tenían 40 años porque de 80 años llegaron a Canaán ellos 2. Entonces, vemos que ellos entraron a la tierra prometida. Ahora, ese es el plan y ese es el propósito de Dios para cada uno. Que por medio de la fe nos mantengamos firmes en el camino y en la fe. Y nosotros vemos que para ellos vinieron muchas guerras. Ahora tenían que conquistar la tierra de Canaán peleando.
Ya vimos que la primera ocasión, la primera batalla, Dios los ayudó, Dios los sacó sin que batallaran, incluso cuando los sacó de la tierra de Egipto sin problema, pero ya listos, preparados, ahora sí tenían responsabilidades que cumplir. A cada pueblo que llegaba, eran como una estatua, ellos los mataban, ¿verdad? Porque iban pasando. Sí, el problema del pueblo de Israel es que Israel nunca conquistó toda la tierra. Dios le dio toda la tierra, les dio límites, pero Israel nunca conquistó toda la tierra. Y eso es lo triste de todo, porque tenían todo para conquistar la tierra. Entonces, y eso mismo es lo que nos pasa a nosotros en nuestras áreas donde nos movemos. Nosotros batallamos para conquistar muchas partes donde quiera que vayamos, para que nos escuchen, para predicar el Evangelio. ¿Por qué? Hay una sencilla razón. Nosotros hay áreas de nuestra propia vida que no las hemos conquistado. Estamos con ideas que alguien nos dijo. Miren, a nosotros nos enseñaron, voy a hablar de la familia que primero estuvo aquí, a nosotros nos enseñaron algunas tradiciones. ¿Y saben qué? No nos las quitamos, ni a martillazos. Pues nos hemos quitado unas, pero tenemos todavía un montón de tradiciones que son claras. ¿Por qué las tenemos? Por falta de concentración en la palabra. Porque las personas que nos las transmitieron fueron muy amadas y nos enseñaron la verdad, pero no dejaba de traer tradiciones. Sin embargo, quitarnos esas tradiciones, pues no está tan fácil. ¿Por qué? Nos las enseñaron personas muy amadas. Esas tradiciones en su tiempo no había tanta luz como la hay ahora. No había tanta luz. Pero hoy que hay tanta luz, es tiempo de decisiones. Y como decía el hermano Sariñana, ¿ya? Primero los niños y luego los grandes, y vámonos porque aquí espantan, decía. Y así es el mundo. Así es el mundo y así nos tiene. Y ahí nos lleva. Y vienen nuevas generaciones y ahí va, igual. ¿Por qué? Porque nosotros no nos enfrentamos a las áreas que no hemos conquistado de nuestra vida. Como cristianos, como hijos de Dios. ¿Y por qué no las hemos conquistado? Porque nos falta conocer la verdadera comunión con Dios, la intimidad continua con Dios. Entonces, si nos falta eso, pues tenemos que ir tomando en cuenta que podemos heredar a nuestros, bueno, creo que ya no nos quedan muchas generaciones que nos sigan, pero por lo pronto por nuestra vida, por nuestro testimonio. Nosotros vemos a los primeros creyentes. Si los vemos bien, vamos a dar cuenta que ellos no buscaban una riqueza terrenal. Sin embargo, el sistema en el que hoy vivimos, la época que nos toca vivir, nos tiene esclavizados en las cosas de este mundo. Y no aprovechamos el tiempo. No lo aprovechamos para una búsqueda de la comunión con Dios. Ahora, ¿por cuál iglesia viene Cristo? Pues es que Cristo lo dejó muy claro. Cristo dejó muy claro cómo eran los tiempos cuando Él vino, cómo estaba la religión, cómo estaban. ¿Saben quiénes? Los que lo estaban esperando a Él, cómo estaban. Lo dejan claro cómo estaban, en qué condiciones estaban los que estaban esperando la promesa. ¿Cómo estaban?
llenos de huesos de muertos, sepulcros blanqueados. Esos eran los fariseos. Los fariseos y los saduceos y los que usted quiera, porque eran todos los dirigentes de la ley y del culto. Todos, en lo general, los que representaban. Que había personas, nosotros vimos a Nicodemo, vimos a José de Arimatea, vimos a Simeón, el que recibió al niño en los brazos. Veíamos que había personas, pero contaditos. Pero no estaban en el sistema religioso que existía. Entonces, así estaba cuando Cristo vino la primera vez. Y hoy estamos esperando la venida de Cristo. Los cristianos de hoy estamos esperando que Cristo de un momento a otro aparezca. A lo mejor más nos valdría que se tarde unos 100 años más para ver si logramos afinarnos en la fe. Pero no se va a tardar. No se va a tardar. Entonces vemos que sí, todo es importante. O sea, este libro de números vamos a ir tratando de llevarnos más, sacarle lo más importante que podamos, pero también a la vez, aunque no estoy dando señas de que me vaya rápido, ya vamos 2 domingos en este capítulo de números, todavía no lo acabamos de ver, pero pues vamos a ver qué Dios dice en cuanto a esto, y ya para terminar leer esta parte de esta parte que leímos ya en el nombramiento de los levitas. Los levitas, según las tribus de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel. Es una tribu que fue apartada con un propósito. Y al final dice que esta tribu, dice en el versículo 50, los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Había un orden, como hemos venido viendo, hay un orden en todo y siempre va a haber un orden, ¿verdad? No es ahí váyanse, ahí se va. Estos levitas tenían una parte muy importante, ya sabemos, porque es lo que vimos en Levítico, ¿verdad? Es lo que vimos en el libro anterior, todo lo que habla acerca de los sacerdotes y de todo lo que habla de los levitas, de la santidad, de la dirección del culto, de la entrega, pero aparte aquí dice que eran los guardianes, eran los guardias del templo. Ellos, dice aquí que los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio. Las tribus, cada una la iban a formar entre Moisés y Aarón, pero alrededor, como quien dice, los guardias, y por aquí no pasa nadie sin mi permiso, eran los levitas. Estaban alrededor para cuidar el templo porque había una razón muy fuerte. Ellos como eran los dirigentes del culto, nadie debía entrar sin permiso al templo. Entonces ellos todo eso tenían que vigilar. Eran como los policías, podemos decir ahí, o los guardianes. Dice: los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Por eso estaban allí alrededor. Salud. Todos estaban allí en el entorno de lo que es el tabernáculo, como vigilándolo. Y también pues había muchas cosas para acudir pronto, ¿verdad? Ahí estaba cerquita para cualquier cosa que se necesitara, pero eran los guardias. Dice: hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Moisés, así lo hicieron. Dice en el mismo 53, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y ellos eran responsables del culto y de ser guardias, de que el culto se llevara a cabo como debía de ser, con el orden adecuado, para que no viniera la ira de Jehová contra el pueblo de Israel, sino que ellos tendrían que mostrar, como hemos estado viendo en las veces, en los estudios pasados, no el letrero del sumo sacerdote que decía santidad a Jehová solamente, sino la santidad en vida. Y es cuando veíamos que
que se aplica a lo que dice Hebreos 12:14, que sin santidad nadie verá al Señor. No sin un letrero cualquiera lo puede traer en la frente, en la mano, donde quiera. Hoy en día una Biblia la carga cualquier persona, de cualquier denominación, herejes y lo que sea. ¿Sí? Toda la gente puede traer una Biblia, hoy se facilita. No era lo mismo en aquel tiempo, había una o dos copias de la ley de Moisés, ¿verdad? Sí, pero hoy hay muchas Biblias y de muchos modos, del modo que lo requiera la religión o la denominación. Entonces es importante que nosotros escudriñemos la palabra de Dios para ir entendiendo que tenemos una guerra que pelear. Por aquí traigo, vamos a ver en Segunda de Timoteo, igual, allí mismo. Segunda de Timoteo 1:4. No, espérenme. Porque ese ya va a ser el texto. Sí, es el Segunda de Timoteo, más bien. Segunda de Timoteo 2 del 1 al 4, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita, no, estoy mal, espérenme. Sí es Segunda de Timoteo, pero no es Segunda de Timoteo. Dice, estamos hablando el mismo tema de la guerra que hay que pelear. Dice en el 3, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento. Y dice en el 18. En el 18 dice, no es aquí donde traía el texto. Vamos a ver Colosenses 1:13. Dice, ok. Desde el 12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Este es el texto y también vemos cómo sucede lo mismo que sucedió al pueblo de Israel, que fue trasladado. Es un traslado el que sucedió del reino de las tinieblas, de la esclavitud, donde se encontraban en Canaán o en Egipto, y para trasladarlos a su luz o a la tierra que fluye leche y miel. Y a nosotros dice claramente, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha trasladado, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, si eso hizo con ellos, eso va a hacer con nosotros en nuestro peregrinar. Él nos va a llevar. Aquí nada más hay una cosa, hay que permanecer como Cristo dijo, permanezcan en mí, porque alejados de mí, nada podréis hacer. Dios les bendiga. Vamos a aprender Colosenses 1, 13 y 14. No. Bueno, vamos a aprender el 12, con gozo dando gracias al Padre, porque es importante así también. 12 y 13. Dios les bendiga. Y vamos a dejarle el lugar a la hermana Ángeles.